Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Soto Espinosa, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este es el proyecto de estadísticas aplicadas al campo laboral de la ingeniería industrial semipresencial. Soy del grupo 3Y, la materia es estadística inferencial y el docente es Morales Ibarra Juan José. Ok, para la unidad 5 tenemos este experimento. El peso de 20 moldes varía según su número de componentes y el volumen. En el taller de moldes de Jason el Lago se toman 20 moldes medianos y se toman sus medidas. Se tiene su volumen en pulgadas cúbicas y se requiere ver si hay una correlación que indique si el peso de los moldes tiene correlación con su volumen. ¿Ok? Tenemos aquí el listado de moldes, el peso de moldes, de los moldes, 20 moldes y su respectivo volumen en pulgadas cúbicas. ¿Ok? Eh, para empezar este ejercicio, nos vamos a ir aquí a Stat, Basic Statics y Correlación. Aquí yo los tengo seleccionados, pero pues normalmente aparecía así nada. Lo borramos. Realmente no importa en qué orden los elijamos. Vamos a hacer la correlación del método Pearson. Y aquí nos da el coeficiente de correlación, dice el volumen de kilogramos y pulgadas. La correlación es de .980. Recordemos que .98 al estar pegado al .1 es una correlación muy grande o muy buena. Un p-value del 0.00%. Y pues vamos a hacerlo en una gráfica para verlo visualmente. Vamos a Graph, a Scatter Plot, le damos OK. OK, aquí lo tenemos seleccionado, pero pues bueno, aquí va el peso de los moldes, el C1, y en las variables va el volumen en pulgadas. OK, tenemos aquí el gráfico. Scatter plot para el peso de moldes en kilogramos y el volumen en pulgadas cúbicas. Tenemos aquí la pendiente en área ascendente. Quiere decir que mientras más pulgadas, mientras más pesa el molde, sus pulgadas cúbicas también van a aumentar. ¿Ok? Aquí, de hecho, vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque vamos conforme al peso. Aquí nos equivocamos, el peso del molde. Solamente es para verlo un poco más visual, ¿no? En la variable, volumen en pulgadas, vamos a borrarlo. Vamos a poner el segundo y acá el primero. Listo. La variable Y es el volumen en pulgadas y la variable de X es el peso de los moldes. Listo, ahora sí. Entonces tenemos que en la gráfica, realmente como lo dijimos hace rato, no afecta a los resultados, pero la gráfica es igual ascendente. Ahora sí tenemos el peso de los moldes aquí en la X y en la Y tenemos el volumen de pulgadas. O sea, que mientras más pesa el molde, tenemos más pulgadas cúbicas. ¿Ok? Es una clara correlación, ¿no? Eso también lo podemos hacer con el asistente. Vamos a hacerlo con el asistente para verlo un poco más claro. Vamos aquí a regresión. Ay, perdón. Regresión. Es que,
Demonios. Ok. Recordemos que el volumen es el Y y la X es el peso de los moldes, que es sobre lo que nos estamos usando. Tenemos el valor de alfa o el de significancia del 0.5%. Le damos OK y nos arroja aquí las gráficas. OK. Dice que Y es el volumen en pulgadas y el X es el peso de los moldes en kilogramos. Dice la relación entre volumen de pulgadas y peso de moldes es el valor de p-value es de 0.001. Entonces es menor que 0.05, que es el valor de significancia. Por lo tanto dice que sí hay relación, sí hay una correlación. Dice porcentaje de variación explicada en el modelo. Dice que es del 95.99%, o sea que es muy alta. ¿Ok? Dice correlación entre X y Y. Dice que es perfectamente positivo con el 0.98%. Ok, ahí tenemos el valor del p-value y del valor de R, ajá. Y de este lado tenemos aquí la gráfica, ¿no? Donde podemos ver, que es la que habíamos sacado hace ratito. ¿Ok? Tenemos aquí otra vez la gráfica con el residuo, el residual. Tenemos los residuos, tipos de gráficas, large residuos, strong curvature. Aquí tenemos los datos las predicciones. ¿Ok? Digamos que si el molde en X pesa 1080, la Y predicha es 16.542 pulgadas cúbicas sería su área, ¿no? Con un valor de P del 95% de confianza. ¿Ok? Aquí tenemos algunos datos nada más. ¿Ok? Solamente eso. Y pues en sí, ¿qué nos quiere decir? Como nos decía la gráfica, la última gráfica, sí hay correlación. Entonces aquí sería ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el peso de los moldes? Sí, sí hay suficiente evidencia. ¿Ok? Para determinar que sí, para concluir que existe una correlación lineal. Recordemos que mientras más aumenta el peso, más pulgadas cúbicas tiene. Continuamos con el siguiente ejercicio. Estadísticas aplicadas al campo laboral, unidad 5. El experimento. El peso de 20 moldes varía según su número de componentes, el volumen del taller y el volumen. En el taller de moldes de Hyson el lago se toman 20 moldes medianos, se toman sus medidas y se tiene su volumen en pulgadas cúbicas. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el área del molde si su peso es de 1400 kilos, 1800 kilos y 2000 kilos? ¿Ok? En esta información vamos al Minitab. Aquí está el peso de los moldes en kilogramos y su volumen en pulgadas cúbicas. Son los 20 moldes. ¿Ok? Primero vamos a ir a Stat. Vamos a ir a regresión. Feeder Line Plot. Aquí yo ya lo tenía casi, bueno, hice un intento antes. Response Y, que en este caso va a ser el volumen. Dice invalid character. No sé por qué no me deja grabar. Vamos a hacerlo de nuevo hasta acá. Ok, aquí va a ir el volumen. Y acá va a ir el peso en moldes, que es el X, ¿no? Lineal, ok. Listo, nos arroja estos tres.
nos arroja estas dos gráficas. Dice que la ecuación es 12.148 más 4.069 por el peso de moldes en kilogramos. Esa sería la ecuación de regresión. Dice que también tenemos el ajuste de la R, que son 95.8. Y el source, regresión, el error y el total, ¿no? De este lado en los datos. Y aquí en la gráfica, pues tenemos la gráfica. Y ya la habíamos visto anteriormente. Esta casi a 45 grados. Dice que el peso de los moldes en kilogramos y el volumen en pulgadas. Mientras más aumenta el peso de los moldes, mayor va a ser el volumen en pulgadas de los moldes, ¿no? Tenemos aquí la ecuación lineal, tenemos aquí cada uno de los datos, que son 20 datos. Por ejemplo, aquí tenemos el número 18, es el peso de los moldes en kilogramos, es de 1354 y el volumen en pulgadas es de 18.100. ¿Ok? Tenemos aquí el reset plots, tenemos su porcentaje, la probabilidad, el residuo, tenemos también un histograma, su frecuencia, el residuo en histograma, tenemos el versus orden, tenemos el versus fits, value y residual y observation order. Ok, estos son los primeros dos pasos que nos pide la ecuación de regresión y el residual plots. Para el tercer paso vamos a ocupar esta, control C, nos llevamos, control V, y dice que en base a la predicción de estos datos, ¿cuál sería el área del molde si su peso es de 1400 gramos? Vamos a ver, tenemos aquí la calculadora. Entonces dice que es el volumen en pulgadas es igual a 1248, 12.148, 148 más 4.000, 4.069 por el peso del molde en kilogramos, ¿no? Pienso que son 1.400. De que sería de 17.844. Sería 17.844. Ok, ese sería en pulgadas cuadradas. Digo, cúbicas. Ese sería para el de 1.400 kilogramos. Vamos a ver para el de 1.800 kilogramos. 1.800 kilogramos. Sería 19.472. 19.472.2 inch cúbicas. Y para el de 2.000 kilogramos sería 2, 1, 2, 3. Ok. Igual a 20.286. 20.286 inch cúbicas. Ok, esa sería la predicción. Vamos a hacerlo de una manera en que podamos ver la predicción también. Nos vamos aquí al asistente, vamos aquí a regresión, simple el Y en pulgadas y el X el peso de los moldes. Es una ecuación lineal, un valor alfa del 5%, que es el de significancia. Ok, aquí pues prácticamente son las mismas gráficas que vimos hace rato. Un pi-value del 0.001. Dice que sí tiene correlación la X y la Y, o la Y y la X.
Dice que tiene un valor de modelo alto de variación. Dice que la correlación entre Y y X es de 0.98, o sea que es perfectamente positiva. Pero la que más nos importa, bueno, aquí está el residual. Tenemos aquí los residuos. La predicción, esa es la que andaba yo buscando. La predicción, tenemos aquí los valores y la recta. El peso en kilogramos en moldes, el peso de los moldes en kilogramos y el volumen en pulgadas cúbicas. ¿Ok? Tenemos que casi es una recta casi a 45 grados. Y nos dice que, por ejemplo, creo que era para 16.000 y 18.658. 16.000, 17.000, no, era para 1.400 kilogramos. Para 1.400, 17.844. Y aquí nos dio, bueno, vamos a copiarla mejor y aquí la control C y acá la analizamos, ¿no? Ahí. Dice que es el de 1.400 kilogramos, más o menos. Miren, aquí lo tenía predicho, 1.400 kilogramos, 17.844, 17.181. Obviamente hay una variación de datos por los decimales o los números. Es una predicción al final de cuentas, ¿no? El de 1.800 kilogramos, aquí tenía 19.472. Mira, ese sí dio exactamente 19.472.2, pero pues. Y luego dice el de 200 kilogramos, 20.285, 20.286. ¿Ok? Prácticamente eso es una predicción, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Con la ecuación, pues nos da esto. ¿Ok? Y pues hasta aquí queda las estadísticas aplicadas al campo laboral de la unidad 5 y pues esto fue